Hola Inés, te vuelvo a presentar para la segunda charla del módulo de nutrición del grado superior de técnicos de esgrima. Eres Inés García, la nutricionista del equipo nacional de esgrima, graduada en dietética y nutrición humana. Colaboras con el Consejo Superior de Deportes en su laboratorio de nutrición. Además eres esgrimista, deportista. Muchos de los que van a ver este vídeo, por supuesto que te conocen. Bueno, y vamos a hablar de tu faceta como nutricionista de los deportistas, sobre todo de las deportistas del equipo nacional. Vale. Eh, bueno, pues cuéntame, llevas más o menos, si no me equivoco, 2 años, ¿no? Un poquito antes de la pandemia. Sí, justo antes de la pandemia, exacto. Vale, bueno, pues cuéntame cómo es tu trabajo con deportistas de un deporte tan curioso como es la esgrima en muchos aspectos, ¿no? Vale, pues a ver, normalmente, bueno, yo conozco a las deportistas pues por mi faceta de deportista también, entonces, bueno, para mí ha sido como muy fácil el llegar a conocerlas al final. El saber cómo son, cómo tratarlas, cómo estar con cada una. Yo creo que esa facilidad la he tenido gracias a que yo misma soy deportista, ¿no? Y he entrenado con ellas mucho tiempo. Pues nada, o sea, la manera que es tratar con deportistas es un poco, pues, quizá especial por el deporte que tenemos, pero bueno, también más fácil porque al final la esgrima no es un deporte en el que tengas que dar un peso, a pesar de ser de combate, no tienes que dar un peso determinado. Entonces, en este aspecto se facilita un poco el proceso y que al final, pues esto, todas las dietas tan restrictivas que tienen algunos deportes, pues esto, pues eliminamos un poco este problema, ¿no? Tenemos otros, porque al final también la esgrima es un poco un deporte muy especial y que por mucho que tú estés al 100% físicamente o al 100% pues eso de calidad de alimentación, eso no te va a garantizar que tú seas la mejor esgrimista del mundo. Entonces, bueno, es un poco ahí. Pero bueno, que al final los pilares del rendimiento físico siempre son el entrenamiento, la nutrición, el descanso y la psicología, ¿no? Entonces, bueno, yo pues en este aspecto pues me encargo un poco de la nutrición de las chicas de los distintos equipos y bueno, lo primero que hago es tener una primera entrevista personal con ellas en las que pues indago todo lo que quiero, pues sobre todo lo que más me centro son sus hábitos alimenticios, sus objetivos, los objetivos que tienen tanto de rendimiento deportivo, resultados, de incluso como, bueno, al final soy dietista nutricionista y mi interés primordial es la salud. El rendimiento deportivo es muy importante, pero también tengo que tener siempre en cuenta que la salud va un poco tiene que estar un poco por encima, ¿no? Tiene que ser prioritario. Eh, Como bien has dicho, yo me centro, vamos, estoy trabajando más con las chicas, entonces, pues bueno, tengo que tener ciertos aspectos en cuenta, como por ejemplo, pues o sea, el tipo de dieta o de alimentación que tiene que tener una chica quizás un poco distinta a la de los chicos, ya que, por ejemplo, nosotras respondemos un poco peor a los carbohidratos. Mira que estoy ahí con los carbohidratos de las competiciones y demás, pero al final nuestra dieta sí que tiene que ir variando un poco, sobre todo también pues por la fisiología que nosotras tenemos, ¿no? Al final, pues la menstruación tiene un papel muy importante en nuestro ciclo hormonal y cambia mucho. Por ejemplo, nosotras tenemos que tener que normalmente es difícil, ¿no? Decir que nosotras, por todo lo que hemos visto y vivido, pues que las grasas son malas, no sé qué, pues nosotras tenemos que tener como hacer un doble esfuerzo de que tenemos que introducir en nuestra dieta ácidos grasos saludables que nos van a ayudar a, a regular todo este ciclo hormonal. Entonces, pues bueno, pues según un poco el momento de la temporada, el momento de los entrenamientos, depende, o sea, si no hay competición a la vista, podemos ir regulando entre las diferentes dietas. Luego yo, por ejemplo, lo que hay que tener, las típicas pirámides de importancia, ¿no? Pues en la base tiene que estar el aporte de calorías.
porque al final es lo que nos va a dar energía suficiente para hacer unos entrenamientos de calidad, que al final es lo que buscamos, y tener un rendimiento físico óptimo. Entonces, pues es verdad que en general las chicas tendemos a comer menos proteína, a comer menos grasa, como ya he dicho. Entonces, es un poco ese primer contacto tiene que ir dirigido un poco a la explicación y el aprendizaje de las deportistas de qué tipos de distintos macronutrientes hay, qué importancia tienen, la importancia de comer suficiente. Luego, pues ese sería como el segundo nivel, ¿no? Está la suficiente kilocalorías. Después empezamos con los macronutrientes, que ahí estarían grasas, proteínas e hidratos de carbono, que según el momento del entrenamiento o el momento de la temporada van a ir variando, pues como hemos explicado en la otra charla, los carbohidratos durante la competición o previa a la competición van a ser los más importantes en la dieta. En cambio, pues a lo mejor en un momento de más volumen para una recomposición corporal, que al final es lo que todo el mundo quiere, inciso, recomposición corporal, bajar grasa, subir músculo, que es lo que todos queremos, ¿no? Y si puede ser a la vez, genial. Pero bueno, que normalmente esto es más difícil, entonces siempre hay que hacer como fases de definición para luego hacer una fase de volumen, ¿no? Y bueno, entonces que esto va a ir cambiando a lo largo de pues, la temporada, a lo largo de los tipos de entrenamiento, las semanas de entrenamiento va cambiando la cantidad de proteínas y carbohidratos y grasas que vamos a ir ingiriendo. Siguiente nivel de la pirámide serían los micronutrientes. Aquí tenemos vitaminas y minerales. ¿Dónde encontramos los micronutrientes? Pues en todas las frutas, verduras, bueno, en todos los alimentos, pero especialmente, ¿no?, en frutas y verduras. Entonces tenemos que también tenemos que darle especial importancia a esos alimentos e incluirlos en la dieta. Cuanto más variados y más coloridos sean, pues mejor, porque obtendremos más diversidad de micronutrientes. ¿Cuál es el siguiente nivel? Sería como el timing, el momento en el que comemos los distintos alimentos. Pues por ejemplo, si estamos pues eso, en un momento de competición, de precompetición, pues vamos a intentar que en los momentos de los entrenamientos previos a una competición sea lo más parecido posible a la competición para tener el máximo rendimiento. Entonces, antes de la competición vamos a tener que meter más carbohidratos simple, porque va a asemejarse a la competición. En cambio, en momentos más de fase de volumen o de recomposición corporal, pues vamos a darle más importancia a las proteínas. Ahí podemos pues eso, tener unos post-entrenos con alimentos normales. Y por último, tendríamos el pico de la pirámide, que serían los suplementos, que van a ser los que sí nos aportan cierto plus, pero al final tenemos que tener en cuenta que a veces que pensamos que con una pastilla o con un suplemento determinado va a hacernos dar el salto o cambiar o que nos dé ese plus que necesitamos, pero si no está todo lo anterior hecho, eso no va a ser determinante. Entonces, por eso yo soy muy pesada en que la comida sea la base, que los macronutrientes sean la base, que todo eso esté cubierto para luego llegar a darle ese plus que al final aporta un 3, un 5% del rendimiento, que son los suplementos. Y luego, que seguro que tú lo sabes, que hay suplementos que tienen evidencia científica y otros muchos que simplemente es, no sé, pues tirar el dinero, básicamente. Claro. Antes hablabas de la recomposición corporal. Ya sabes que yo soy preparador físico y he enfrentado a muchas deportistas que, oye, que me están saliendo músculos, que yo no quiero hacer esto, que cuando me ponga el bikini no quiero tener las piernas así. ¿Esto qué? Cuando les dices que vamos a perder grasa y ganar músculo, ¿qué te dicen? Bueno, en general con las deportistas es muchísimo más fácil, porque al final nosotras no nos importa tanto nuestro aspecto físico, sino más bien el rendimiento deportivo. Entonces, hay que tratarlo un poco como que esta recomposición corporal nos va a hacer mejores en nuestro deporte, va a ser mejor para nuestro rendimiento físico. Entonces, esa es la manera como de, o sea, a ver, si te importa más tu aspecto físico, por lo que puedan decir cuando tengas el bikini, que tu rendimiento deportivo, no eres deportista. Claro, o sea, hay que reconducir desde el principio la conversación, ¿no? Claro.
Eh, en general, hay muy pocos estudios de nutrición y esgrima, ¿no? O sea, Poquísimos. y es que es curioso, ¿no? Y tenemos siempre que estar buscando cosas respecto a deporte de combate, deporte adversario, ¿no? Cosas de velocistas para que esté un poco como próximo a lo que hacéis vosotros, ¿no? Eh, Se me ha saltado lo que iba a preguntar con el... Ah, sí, los hábitos, hay hábitos deportivos, o sea, hábitos nutricionales de varios deportes, ¿no? O sea, de muchísimos deportes, de cómo comían ya antes, cómo llegan, qué es lo que ocurre con la esgrima. Cuando te enfrentas a ellas estas primeras reuniones, comían mal, comían bien, tenían hábitos muy diferentes. Las competiciones de esgrima que duran 11 horas con picos, ¿lo hacían más o menos bien? ¿Lo hacían mal? ¿Esto qué experiencia? Ah, he tenido de todo, la verdad. O sea, hay gente que se conoce muy bien a sí misma, sabe, ha probado mucho y sabe lo que le viene bien, lo que le viene mal, quizá también por experiencia previa con algunos otros profesionales de la salud que les hayan podido, bueno, guiar o incluso, vamos, entrenadores y preparadores físicos que saben de nutrición y más o menos conducen y guían a los deportistas, pero también me he encontrado con gente que no lo hacía del todo bien y necesitan esa ayuda porque esto nadie te lo enseña. O sea, ojalá hubiera una asignatura de nutrición en el cole, pero por desgracia no la hay. Yo la tuve, fui de En esos... serio, qué afortunado. Hago 2 horas a la semana, sí, sí, pero en Bupico tengo unos años, ¿no? Antes no era bachillerato. Buenísimo. Pero te enfrentas a esto mismo, ¿no? Que hay veces que saben y hay veces que es como complejo, ¿no? Exactamente, y el problema es un poco como pues los mitos que hay acerca de un montón de cosas, que es muy fácil de introducirlos, esos mitos de, pues no, el comité de expertos ha dicho X y luego es muy difícil de quitar. Es que, bueno, por ejemplo, el huevo, es que me encanta. Yo como soy súper fan del huevo, siempre hablo de él, y quién no nos ha dicho, o sea, hasta yo he tenido esta creencia porque en mi familia la tenían, ¿no? Que 2, 3 huevos a la semana como máximo, y porque... Y era una locura, ¿no? Comerse, no, no, ayer comimos huevo, hoy ya no se puede. Es como, bueno, vamos a ver. O sea, luego, ¿realmente dónde están esos estudios? Pues no los hay. O sea, porque ya ningún estudio, o sea, el problema del huevo es que decían que subía el colesterol, pero realmente no hay ningún estudio que pruebe que ese colesterol que te aporta el huevo sea el causante de los altos niveles de colesterol en sangre. Ujú. Fenomenal. Pues Inés, muchas gracias por esta segunda parte.